Hola jóvenes estudiantes de quinto año de secundaria, les habla el profesor Pedro Aburto Chumpitaz del Colegio 0092 Alfred Nobel. Ya estamos en la cuarta semana del trabajo virtual, siempre felicitando el cumplimiento, la responsabilidad que están mostrando en este desarrollo de las clases, así sea de manera virtual, siempre están al pendiente. Bien, vamos a continuar, estamos en la cuarta semana y en esta semana vamos a trabajar el siguiente tema, el tronco de cono recto. El tronco de cono recto. Bien, entonces, dice tronco de cono, entonces quiere decir que previamente también debemos recordar qué cosa es un cono, ¿no? Aquí ustedes pueden observar en la figura, hay un cono, ¿ya? Pero ese cono ha sido cortado por un plano. Ese plano lo ha cortado de manera paralela a la base. Entonces se van a formar dos secciones. La parte de arriba que sigue siendo un cono, pero la parte de abajo ya no se denomina cono, sino que se denomina tronco de cono, o también conocido como el cono truncado. En este caso, se dice que es tronco de cono recto porque este plano al cortó de manera paralela a la base. Sin embargo, puede darse el caso que el plano hubiese cortado en forma de diagonal, en forma inclinada, con una inclinación, entonces ya no hubiese sido un tronco de cono recto, sino ya tendría como nombre propiamente el cono truncado. Bien, eso no nos deja de decir qué cosa, que este cono recto no deja de ser un cono truncado, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser de manera representativa. ¿Cómo se genera también? ¿No? ¿Cómo se genera un tronco de cono? También, si nosotros tenemos un trapecio recto y le hacemos girar por el lado perpendicular a la base, también nos va a generar, ¿qué cosa? Un tronco de cono. Por eso dice que se puede considerar como el sólido generado por la rotación de un trapecio rectángulo, tomando como eje al lado perpendicular a las bases. Este vendría a ser el eje, ¿ya? Y si esto lo hacemos girar, nos va a dar la idea, o nos va a generar un tronco de cono recto. Bien, entonces vamos a ir poco a poco conociendo las propiedades de este tronco de cono recto. Lo primero también hay que hacer es reconocer sus elementos, ¿ya? Que podemos observar aquí en el tronco de cono. El tronco de cono tiene dos bases. Tiene una base mayor y tiene una base menor. Y como las bases son circunferencias, ¿no? O también círculos, ¿está bien? Entonces poseen un radio. Ambas bases tienen radio, pero obviamente que un radio va a ser mayor que el otro, ¿no? Tiene como nombre radio de la base inferior o radio mayor, o también radio de la base superior o radio menor. ¿Qué más observamos en el tronco de cono? Si unimos es el centro de la base superior, lo unimos con el centro de la base inferior, eso nos da la idea de la altura del tronco de cono recto, ¿ya? Esto vendría a ser la altura del tronco de cono recto. Bien, y esta línea oblicua que ustedes observan aquí, ¿ya? Se le conoce con el nombre de generatriz. La generatriz no es igual que la altura del tronco, por favor, eso es muy importante, ¿no? Altura es la unión desde el centro de la base superior hacia el centro de la base inferior. En cambio, la generatriz vendría a ser la inclinación, ¿no? La medida que hay desde este extremo del radio hasta ese extremo del otro radio, ¿no? Ya está. Bien, entonces esos elementos son muy importantes al momento de calcular el área lateral, el área total y el volumen del tronco de cono. Y justamente eso es lo que vamos a calcular en este momento, ¿no? Dice, área de la superficie lateral del tronco de cono recto. Bien, el área, aquí por ejemplo, lo más común, lo más frecuente es los vasos, ¿no? Lo que tenemos en nuestras casas y que siempre estamos en contacto, ¿no? Este vaso, si ustedes observan, tiene forma de tronco de cono recto, porque tiene dos bases circulares, una mayor que la otra,
¿Está bien? ¿Ya? Entonces, pero ¿a qué se refiere con el área de la superficie lateral? ¿No? Solamente vendría a ser, en este caso, si es un vaso de plástico, vendría a ser el plástico que rodea el contorno, ¿no?, de este vaso. Por ejemplo, si fuera de metal también sería el metal, ¿no?, del contorno. Si tuviéramos una lámpara también, ¿no?, una lamparita, si solamente consideramos el contorno de esta lámpara. ¿Está bien? Su desarrollo geométrico vendría a ser así, ¿no? Esta parte de acá sería el tronco de cono recto, y si nosotros esto lo cortamos, se va a desarrollar de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, este vendría a ser el desarrollo lateral, la superficie lateral. Y dice que, ¿cómo se calcula esa área lateral del tronco? O sea, vendría a ser solamente el contorno, vuelvo a repetir, ¿ya? La cara lateral, ¿no? La superficie lateral. ¿Cómo se calcula? Multiplicando pi por la generatriz, G generatriz, todo ello multiplicado por la suma de el radio menor más el radio mayor. Entonces, esta es la fórmula, se podría decir, para calcular el área lateral de un tronco de cono recto. Y lo vamos a estar usando en varios problemas, ¿ya? Bien, vamos a continuar entonces. ¿A qué se refiere con área de la superficie total del tronco de cono recto? Observen aquí estas dos imágenes, ¿no? Hay dos troncos de cono, pero se está considerando no solamente el contorno, sino también se está considerando el área de las bases. El área de la base superior y el área de la base inferior. Entonces, ¿cómo se calcula un área total? Bastante sencillo. El área total es el área lateral, o sea que se tiene que calcular previamente el área lateral, más pi por radio menor al cuadrado, más pi por radio mayor al cuadrado. ¿Qué cosa es pi por radio al cuadrado? Pi por radio al cuadrado es la fórmula para calcular el área de un círculo. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Entonces solamente que tengo que calcularlo dos veces, tanto para el círculo mayor y para el menor y el mayor. ¿Ya? Bien, aquí por ejemplo tenemos esta especie de tambor, de timbal, ¿no?, donde tiene cubierto la parte superior, pero observen que en la parte de abajo generalmente son huecos, ¿ya?, para que salga el sonido, ¿no? Ahora, si nosotros desarrollamos esto, si lo desarrollamos, es decir, si lo extendemos en su totalidad, vamos a tener esta forma, ¿no? Todo extendido, un círculo menor, un círculo mayor, ¿ya? Bien, entonces, bastante sencillo esto del área total. Pero, obviamente, también debemos conocer ahora el volumen, ¿no? Y justamente, ¿no?, si acabamos de decir que un vaso que usamos, si tenemos un vaso de chicha, este vaso tiene forma de tronco de cono. Y entonces para este vaso lo podemos llenar de un determinado líquido, ¿no? Entonces para eso nos va a servir saber conocer el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen de un tronco de cono? Esto es importante. El volumen se obtiene multiplicando pi por la altura sobre 3, todo ello, ¿no?, multiplicado por radio mayor al cuadrado más radio mayor por radio menor más radio menor al cuadrado. Fíjense ustedes que la propiedad ya es considerable, ¿no? Ya es considerable. Entonces al momento de reemplazar en esta fórmula hay que tener mucho cuidado y obviamente tener paciencia para resolverlo, ¿no? ¿Ya? Entonces esta es la expresión que nos calcula el volumen de un tronco de cono. Entonces recordar las tres propiedades: el área lateral, el área total y el volumen. Esas propiedades las vamos a utilizar al momento de resolver los problemas, ¿ya? Recuerden que ustedes les he hecho compartir, ¿no?, el libro virtual, el cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas, y justamente los problemas que estamos desarrollando son de ese libro, ¿ya? Ustedes también pueden comparar, si tienen a la mano, pueden ir comparando, ¿ya? Entonces vamos a resolver problemas. Primer problema. El primer problema estaba bastante sencillo porque solamente es un problema de relacionar, ¿ya? Pero dice lo siguiente: relaciona cada sólido con su respectivo desarrollo. A ver, el sólido A, el sólido B, el sólido C y el sólido D, todos ellos son troncos de cono, ¿ya?
pero, o también llamados cono truncado, pero solamente el primero de ellos es un tronco de cono recto, porque observen ustedes que esta base inferior se podría decir que es paralela a la base inferior, ¿ya? En cambio acá observen que el corte ha sido en diagonal, aquí también el corte ha sido en diagonal, acá también el corte ha sido en diagonal, no ha sido un corte paralelo a la base, ¿ya? Entonces, si comenzamos a relacionar, busquemos una de estas figuras que tenga un círculo menor y un círculo mayor, ¿ya? Entonces aquí tengan cuidado porque esto no es un círculo, esto es un elipse, ¿ya? Esto está más que nada relacionado, me parece, a la última, ¿no? A la última porque tengo un círculo mayor, un círculo menor, y esto vendría a ser el desarrollo lateral del tronco de cono. Entonces quiere decir que el sólido A se relaciona con el desarrollo número 4. Veamos. Aquí vemos un elipse. Vemos un elipse. Entonces, ¿dónde están las expresiones que tienen elipse? Tenemos esta expresión de aquí y esta expresión de acá, ¿no? Pero me parece que esto está más ligado a la primera debido a que el elipse es menor, ¿no? Es bastante pequeño, ¿no? Porque acá también es elipse, acá también es elipse. Pero este elipse resulta ser de menor tamaño que los otros elipses. Entonces, de las figuras que quedan, todas tienen elipse, pero esta tiene el menor tamaño. Entonces lo vamos a relacionar justamente la B con el desarrollo número 1. Obviamente que aquí tiene el mayor elipse, entonces aquí observamos, tenemos 2, pero ese elipse no está tan formado, ¿no? En cambio tiene más forma de elipse. Eso se podría decir que se podría considerar como una especie de círculo, pero no propiamente dicho, ¿no? Entonces quiere decir que la C está relacionada más con este desarrollo 2, ¿ya? Y obviamente que la D está más relacionada con el desarrollo 3, ¿ya? Porque también son elipses, pero tiene un corte más en diagonal, ¿ya? Entonces la respuesta sería que la A se relaciona con la 4, B con 1, C con 2 y D con 3. O sea, bastante sencillo, solamente para relacionar, ¿ya? Ahora pasemos al problema número 2, un problema bastante interesante, ¿ya? Que nos va a ayudar bastante a comprender el tema de área lateral y de volumen, ¿ya? Atención, dice: después de un partido de fútbol, Andrés se tomó un vaso de chicha que le calmó la sed y lo ayudó a hidratarse. Al observar el vaso vacío, que tenía una forma cónica, le entró curiosidad por saber la cantidad de chicha que había consumido. Le pidió a su amigo Manuel una regla y midió las dimensiones del vaso. El diámetro del fondo era 4 centímetros, el de la parte superior 6 centímetros y el costado medía 10 centímetros. Con la información dada, responde las preguntas 2 y 3. Vamos a responder la pregunta 2 y la pregunta 3 en base a esta información, ¿ya? Entonces, he copiado solamente la parte de los datos que decía lo siguiente, ¿no? Las dimensiones del vaso son: el fondo era 4 centímetros, el diámetro del fondo era 4 centímetros, de la parte superior era 6 centímetros y el costado medía 10 centímetros. El costado medía 10 centímetros. Ya está. Entonces, si nosotros esto lo representamos como un tronco de cono, entonces lo de aquí vendría a ser, ¿no?, el diámetro de la base superior, el de acá sería el diámetro de la base inferior, y 10 vendría a ser la generatriz, no es la altura, porque lo que ha hecho es medir el costado, 10 centímetros, entonces vendría a ser la generatriz. Y nos están pidiendo, a ver, la primera pregunta que nos dice: ¿cuál es el área lateral del vaso? De este vaso debemos calcular el área lateral. Bien, pero para calcular el área lateral, aquí les he puesto la propiedad, ¿no? Se multiplica pi por generatriz, todo ello multiplicado por la suma de los radios. Ya está. Entonces vamos a representar este vaso en forma de tronco de cono. Generatriz es 10 centímetros. Acá, ¿por qué he puesto 2 y por qué he puesto 3? Porque si aquí ustedes observan, para hallar el área lateral se necesita conocer los radios, el radio menor y el radio mayor.
Y aquí nos habían dado como dato los diámetros. Entonces la mitad del diámetro, 6 centímetros, vendría a ser 3 centímetros, y la mitad del otro diámetro vendría a ser 2 centímetros. Entonces verifiquemos, ¿no?, qué datos tenemos. Radio mayor, radio menor y generatriz. En pocas palabras ya tenemos los tres datos suficientes para calcular el área lateral. El área lateral se obtiene multiplicando pi por generatriz, ¿ya?, por la suma de los radios. Entonces, reemplazando sería pi por generatriz 10 por la suma de los radios 2 más 3. Bastante sencillo. Acá nos queda 2 más 3, 5, por 10 nos queda entonces 50 pi. Y como es un área lateral, recuerda que el área está representada en unidades cuadradas, y como estas dimensiones están en centímetros, sería 50 pi centímetros cuadrados. Bastante sencillo. Entonces quiere decir que el área lateral de este vaso de vidrio es igual a 50 pi centímetros cuadrados. Ahora, si queremos ser con valores aproximados, reemplazaríamos el valor de pi, que tiene un aproximado de 3,14, ¿no? Y así tendríamos, se podría decir, una medida más aproximada de lo que es el área lateral, ¿ya? Entonces la respuesta sería que el área lateral del vaso es 50 pi centímetros cuadrados. Bastante sencillo. Veamos el ejercicio número 2, que también tiene que ver con el problema 1, o sea, porque se trata del mismo vaso. Y justamente la pregunta es: ¿qué volumen de chicha había bebido Andrés? El volumen de chicha. Entonces, para calcular el volumen, recuerden que esta era su propiedad. Su propiedad era pi por altura entre 3 multiplicado por radio al cuadrado más radio por radio más radio menor al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces verifiquemos si tenemos los datos suficientes. Tenemos generatriz, pero en la fórmula del volumen no interviene la generatriz. Tenemos radio mayor y radio menor, eso sí. Pero aquí observen que necesitamos la altura. Y en este tronco no nos ofrecen la altura. No sabemos cuál era la altura del vaso. Conocíamos la parte lateral, sí, pero la altura no conocíamos. Bien. Quiere decir que aquí vamos a tener que hacer un cálculo, ¿no? Cómo a partir de estas tres medidas podemos calcular la altura. Sí se puede, pero para eso te pido que prestes atención. Lo primero que tenemos que hacer es trazar una paralela a la altura, una paralela, pero separada a una distancia de 2 centímetros, es decir, lo que indique el radio menor. O sea, la altura va a estar ahí. Vamos a trazar una paralela. Si esta es la altura y si son paralelas, entonces quiere decir que esto también vendría a ser altura. Si esto es 2 centímetros, acá también sería 2 centímetros, dado que estos son perpendiculares. ¿Está bien? Entonces 2 centímetros, 2 centímetros. Lo único que se ha hecho es trazar una paralela, ¿no? Lo que mide este lado, 2 centímetros, 2 centímetros. Y ahora, pero sabíamos que todo el radio mayor era 3 centímetros. Y si este espacio, ¿no?, este segmento mide 2 centímetros, quiere decir que el otro, lo que queda es 1 centímetro. Y fíjense ustedes que se ha formado, ¿no? Fíjense que se ha formado un triángulo. Este triángulo formado por 1 centímetro, 10 centímetros y altura. Estos 10 centímetros sería la generatriz, ¿no? Pero ese es un triángulo rectángulo. Y de ese triángulo rectángulo tenemos dos medidas. Un cateto y tenemos la hipotenusa. Faltaría el otro cateto. Entonces, si hablamos de cateto, si hablamos de hipotenusa, indirectamente estamos hablando de el teorema de Pitágoras, ¿ya? ¿Y cómo se aplicaba el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras se utilizaba para calcular la medida de uno de los catetos o de la hipotenusa a partir de las medidas de los otros dos lados del triángulo. También cabe señalar que el teorema de Pitágoras solamente se aplica para triángulos rectos, y este triángulo que ustedes observan va a ser un triángulo recto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se aplicaba el teorema de Pitágoras, ¿no? Decía: la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Así
se menciona el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces aquí la hipotenusa es 10, ¿ya? Entonces sería 10 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este cateto no se sabe, y entonces será h al cuadrado, y el otro cateto es 1, sería 1 al cuadrado. Entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación, vamos a calcular la altura, ¿no? 10 al cuadrado es 100, 1 al cuadrado es 1, 1 pasa a restar, queda 99, 99 igual a altura al cuadrado, se calcula la raíz cuadrada, o sea que altura es igual a raíz cuadrada de 99, y la raíz cuadrada de 99 aproximadamente es 9,95. Esa vendría a ser la altura de este tronco, y mejor dicho, la altura del vaso, ¿ya? Para eso se ha tenido que aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, dale una repasada a esto, ¿sí? Las veces que hasta que lo logres entender, ¿ya? Se ha aplicado Pitágoras para calcular la altura. Bien, ahora sí. Entonces, ya tenemos la altura, ya tenemos los radios, ya está listo para reemplazar, ¿no? Reemplazamos. Volumen sería igual a pi por altura. Ahí está la altura, 9,95 entre 3. Todo multiplicado, radio mayor al cuadrado, el radio mayor es 3, 3 al cuadrado, más radio por radio, 3 por 2, más radio menor al cuadrado, 2 al cuadrado, ¿no? Entonces primero hay que desarrollar lo que está en el paréntesis. En el paréntesis 3 al cuadrado es 9, 3 por 2 6, 2 al cuadrado es 4, la suma de 9 más 6 más 4 es 19, y ahora ¿qué se hace, no? Hay que multiplicar 19 por 9,95 y dividirlo entre 3. Obviamente que hacemos uso de una calculadora. 19 por 9,95 entre 3 es igual a 63,07. El pi no se ha reemplazado, ¿no? El pi no nos han dicho que reemplacemos. Entonces simplemente queda 63,07 pi centímetros cúbicos. ¿Por qué centímetros cúbicos? Porque la unidad del volumen se da en unidades cúbicas. Y como esto está en centímetros, nos queda entonces centímetros cúbicos. Esa vendría a ser la cantidad, ¿no?, de chicha que ha tomado el jovencito Andrés, ¿ya? Redondeando 63,07, redondeándole, sería un aproximado de 63 pi, ¿ya? Entonces quiere decir que aquí en las alternativas sería 63 pi centímetros cúbicos, ¿no? Esa sería la cantidad de chicha que ha tomado Andrés. Entonces, antes de pasar al siguiente problema, en estos dos problemas que acabamos de resolver, se utilizó el mismo vaso, y en el primer problema se halló solamente el área lateral del vaso, y en el segundo problema se halló el volumen, ¿no?, que ocupaba este vaso, ¿no? ¿Ya? Bastante fácil. Entonces vamos a pasar ahora sí al siguiente problema. En el siguiente problema nos menciona lo siguiente: una banda de músicos ha adquirido 3 achicos, tambores de origen africano con forma de cono truncado, cuyas dimensiones son 40 centímetros de alto por 26 centímetros de diámetro superior y 8 centímetros de diámetro de la boca inferior. ¿Cuántos centímetros cuadrados de tela serán necesarios para cubrir la parte lateral de los 3 achicos? Considera que pi es un aproximado de 3,14. Ahí está, estos son los achicos. Aquí observan ustedes 5, pero dice que solamente se han adquirido 3 de ellos. Nos dan las medidas. Entonces lo que hay que hacer es extraer los datos que hemos observado. Son 3 achicos, o sea 3 tambores. Por ahí nos decían que de altura tienen 40 centímetros. También nos decía que tiene 26 centímetros de diámetro superior, o sea la parte superior tiene 26 centímetros. Y la boca inferior tiene 8 centímetros de diámetro. Esos son los datos, ¿ya? Y con esos datos nos dice que debemos calcular la cantidad de tela necesaria para cubrir la parte lateral de 3 de estos achicos, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces. Nos preguntan cuántos centímetros cuadrados de tela serán necesarios. Aquí están los datos que ya se ha extraído. Aquí se ha hecho su representación, ¿ya?, de estos tambores, que obviamente tienen la forma de cono, tronco de cono recto o cono truncado, como lo mencionan ahí, ¿no? A ver, ¿qué nos decía? 40 centímetros de alto. 40 centímetros de alto, ahí está. ¿Qué más?
26 centímetros de diámetro superior, pero aquí solamente estoy considerando radio 13, ¿no? Porque 26 es el diámetro. Y 8 centímetros de diámetro inferior, que solamente estamos considerando 4 porque es el radio de la base inferior. Ya está. La generatriz no la sabemos, no nos han mencionado, solamente mencionaron los diámetros y la altura. Y la generatriz no nos ha mencionado. Si nosotros queremos cubrir con tela la parte lateral, ¿no? Entonces no nos mencionan el volumen, sino tendríamos que hallar el área lateral. ¿Ya? El área lateral que ocupa, ¿no? El área lateral de cada uno de estos tambores. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a calcular el área lateral para cada tambor. Y luego lo sumamos o lo multiplicamos por 3. Ahora, requisitos para calcular el área. Pi por generatriz por la suma de los radios. Como ustedes pueden observar, se necesita la generatriz. Y no la tenemos, ¿no? Pero del problema anterior hemos visto que se puede calcular ya sea la generatriz o la altura haciendo uso del teorema de Pitágoras. Para ello se tenía que trazar una paralela a la altura. Entonces a esta altura le trazamos su paralela. Ahí está su paralela. Obviamente que si aquí el radio menor es 4, acá también sería 4. Y si todo esto es 13, acá tendría que ser 9, ¿verdad? Y obviamente acá sería 40 porque la altura es 40, ¿no? Es la misma, solamente lo que se ha hecho es una paralela a esa altura. Y se ha formado el triángulo, y en este triángulo observen ustedes que conozco un cateto que mide 9, otro cateto que mide 40, y faltaría hallar la generatriz. Y esa generatriz es la hipotenusa de este triángulo, ¿no? Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, tendríamos la hipotenusa al cuadrado, pero la hipotenusa es la generatriz al cuadrado. Es igual a los cuadrados de los catetos, ¿no? Sería 40 al cuadrado más 9 al cuadrado. Seguimos operando, 40 al cuadrado 1600, 9 al cuadrado 81. La suma es 1681 y esto pasa como raíz de 1681. Y damos con la casualidad de que esa raíz es exacta, la raíz es 41. Por lo tanto ya tenemos la medida de la generatriz, que es 41. El problema ahora continúa, es sencillo, ¿no? Si queremos calcular área lateral, multiplicamos pi, ya reemplazado con su valor aproximado, por la generatriz, que acabamos de ver que es 41, por la suma de los radios, que el radio menor es 4 y el radio mayor es 13. Entonces operamos acá primero, 4 más 13, 17. 17 por 41 multiplicado por 3,28. Todo ello sale un total de 2188.58 centímetros cuadrados. Este vendría a ser el área lateral que tiene un tambor. Esta sería la cantidad de tela que se necesitaría para recubrir las caras de un tambor, de un achico. ¿Está bien? Pero como son 3, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta área lateral por 3, ¿no? Y eso nos da un total de 6.565.74 centímetros cuadrados. Esa vendría a ser la cantidad de tela necesaria para recubrir a los 3 tambores, ¿no? Esa sería la respuesta. Espero se haya entendido y con este segundo ejercicio ya se ha reforzado esto de la aplicación de Pitágoras para calcular ya sea la altura o para calcular la generatriz, ¿ya? Bastante fácil. Pasamos al siguiente problema. Fíjense ustedes, los dueños de una fábrica de mermelada promocionan su producto en nuevos tamaños de recipientes con etiquetas novedosas. ¿Cuál de los dos tiene mayor volumen? Entonces, los dueños han propuesto 2 envases. Uno en forma cilíndrica, en cambio el otro está en forma de tronco de cono. ¿Ya? Uno es un cilindro y el otro es un tronco de cono. Bien. Y nos preguntan cuál de los dos tiene mayor volumen. ¿Cuál de los dos tendrá mayor volumen? ¿No? Entonces vamos a tener que calcular el volumen de cada uno de ellos. ¿Ya? Pero si queremos saber el volumen del envase 1, entonces tenemos que recordar cómo se calcula el volumen de un cilindro. Esto no es un tronco de cono, sino es un cilindro. Y aquí está, para que recuerdes, que el volumen de un cilindro
se calcula multiplicando pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Por qué radio al cuadrado? Porque aquí en el cilindro, como las dos bases son congruentes, tienen el mismo radio. Entonces aquí no hay radio menor y radio mayor, es un mismo radio. Entonces sería pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces está sencillo, porque vamos a calcular el volumen de este envase. Multiplicamos pi por radio. ¿Y por qué se habrá puesto 6 al cuadrado? Radio al cuadrado. Porque aquí se observa que el diámetro de este círculo es 12. Entonces el radio vendría a ser 6. Y la altura sí es 4, ¿no? Entonces sería pi por 6 al cuadrado por 4. 6 al cuadrado es 36, por 4 es 144 pi centímetros cúbicos. En este envase, este es el volumen que contiene, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer para el envase número 2. Pero si ustedes observan, el envase número 2 sí es un tronco de cono, ¿ya? Entonces ahí sí tenemos que utilizar la propiedad, la fórmula que te ayuda a calcular el volumen de un tronco de cono. Esta es la fórmula, ¿ya? Esta es la formulita que ya hemos usado en un problema anterior. Entonces, veamos. Si el diámetro es 8, quiere decir que el radio mayor es 4. Si el diámetro es 6, quiere decir que el radio menor es 3. Este 8, tengan cuidado, este 8 es la altura, ¿sí? No es la generatriz. Si esta línea estuviera quizás así en diagonal, sería la generatriz, pero este 8 centímetros viene a ser la altura, ¿no?, de ese tronco de cono, ¿ya? Entonces, tenemos lo suficiente, ¿no? Tenemos los radios y tenemos la altura, porque para el volumen no interviene la generatriz, sino la altura. Está sencillo, entonces reemplazamos nada más. Sería pi por 8, que por la altura, entre 3, radio mayor, que es 4 al cuadrado, radio mayor por radio menor, y radio menor al cuadrado, ¿no? Sencillo, calculamos esto, a ver. Sería 16 más 12 más 9, que nos da 37, y ese 37 se tiene que multiplicar por 8 pi entre 3. Multiplicando y dividiendo, nos queda 98,67 pi centímetros cúbicos. Ahora, ya tenemos el volumen del envase 1 y el volumen del envase 2. A la vista se observa que el envase 1 tiene mayor volumen. Y esa era la pregunta. ¿Cuál de los dos tiene mayor volumen? El envase 1, ¿no? Tiene mayor volumen. Ya está. Esa sería la respuesta. Vamos a resolver un problema más. ¿Ya? El último problema, ¿sí? Dice, en la heladería Sabores Naturales, los vasos de helado tienen las siguientes medidas: 6 centímetros de profundidad, 8 centímetros de diámetro superior y 6 centímetros de diámetro inferior. Se da el caso de que se colocan dentro del vaso 3 porciones de helado de forma esférica, cuyos diámetros miden 6 centímetros. Si estas porciones de helado se derriten, ¿rebasarán la capacidad del vaso? ¿Por qué? Entonces nos hacemos brevemente la idea. Tenemos un vaso en forma de tronco de cono y en ese vaso se han colocado 3 bolas de helado. Estas son los datos extraídos, ¿no? Del vaso, ¿qué sabemos? Que tiene 6 centímetros de profundidad, o sea, de altura, 8 centímetros de diámetro superior, 6 centímetros de diámetro inferior. Y del helado, ¿qué se sabe? Que son 3 porciones de forma esférica. O sea, son unas bolas de helado, lo que comúnmente se denomina, ¿no? Y cada bola de helado tiene 6 centímetros de diámetro, ¿ya? La pregunta va a ser, ¿no? La pregunta es, una vez que se derritan estas bolas de helado, ¿rebasarán el vaso o el helado no rebasará, ¿no? Esa es la pregunta, ¿ya? Bien, aquí están los datos, ¿ya? Aquí está el vaso. Y obviamente, si queremos saber si rebasa o no rebasa, está relacionado directamente con la propiedad de volumen, ¿ya? Tenemos que ver el volumen primero del vaso. O sea, ¿qué capacidad tiene ese vaso? ¿Ya? Obviamente, si nos dicen que el diámetro superior es 8, que sí que su radio es 4, y dice que su diámetro inferior es diámetro 6, es el radio 3 y la profundidad es 6, ¿ya? Que vendría a ser la altura. Entonces tenemos justo los datos suficientes para calcular el volumen, ¿no? Aquí está, calculado de manera directa. Entonces sería pi por 6, que vendría a ser la altura,
y radio mayor por radio menor y radio menor al cuadrado, ¿no? Acá es radio mayor al cuadrado. Entonces sale 37 por 6 entre 3, nos queda 74 pi centímetros cúbicos. ¿Qué significa eso? Que este vasito con esas medidas tiene este volumen. Esta es la capacidad de volumen que puede almacenar ese vaso. ¿Ya? Ahora vamos a analizar al helado. Tenemos 3 bolas de helado y cada bola tiene un diámetro de 6 centímetros. Entonces, lo que tenemos que recordar es cómo se calcula el volumen de una esfera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas bolas de helado tienen formas esféricas. Dice que para calcular el volumen de una esfera tienes que multiplicar 4 por pi por su radio al cubo entre 3. Ese es el volumen de una esfera. ¿Está bien? Entonces, pero nosotros nos habían dicho que el diámetro de la bola de helado era de 6 centímetros. Entonces quiere decir que si el diámetro es 6 centímetros, el radio va a ser igual a 3 centímetros. Vamos a calcular el volumen de cada bola, luego vamos a sumar el volumen de las 3 bolas y vamos a ver que si sumados rebasan la capacidad del vaso o si el vaso los puede contener, ¿ya? Entonces, calculamos el volumen de una bola de helado. Sería 4 por pi por su radio. Acabo de mencionar que si el diámetro es 6, el radio es 3 al cubo, ¿ya? Entonces, 3 al cubo es 27. 27 por 4 es 108. Entre 3 es igual a 36. 36 pi. Entonces quiere decir que el volumen de una bola de helado es 36 pi centímetros cúbicos. ¿Ya? Pero son 3 bolas de helado, ¿no? Entonces en 3 porciones, multiplicando 36 pi por 3 nos da 108 pi centímetros cúbicos. Aquí ya podemos analizar, ¿no? El problema, ¿no? Incluso podemos dar la respuesta, ¿no? Sumando las 3 bolas de helado nos sale un volumen de 108 pi centímetros cúbicos. Pero el vaso tiene capacidad para 74 pi centímetros cúbicos. Obviamente que va a rebasar, ¿no? Este helado va a rebasar el vaso, ¿ya? Porque tiene mucho mayor volumen que lo que contiene el vaso. Bien, jovencitos, esa sería la respuesta. Entonces, hemos resuelto problemas de tronco de cono, problemas también contextualizados, usando situaciones ¿no? muy familiares, tomándolos de la realidad. Está bien, y se ha aplicado justamente las propiedades del tronco de cono, que son, repetimos, ¿cuáles son esas propiedades? El área lateral, el área total y el volumen, ¿no? Y hay que también ya ir recordándose justamente cómo se calcula cada una de ellas. Bien, jóvenes, ahí queda esta clase y esperando siempre sus comentarios para seguir aportando por el bienestar del aprendizaje, y obviamente que hago con mucho cariño para ustedes, ¿ya? Felicito también porque están siempre presentando sus tareas oportunamente, ¿ya? Cuídense, un abrazo y será hasta la siguiente clase.